Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué buscas cuando buscas a Jesús? Qué pregunta, ¿no? Porque eso nos debe confrontar a nosotros qué es lo que realmente nosotros queremos cuando vamos a un encuentro con Jesús. Esto le pasó a los discípulos, a dos de los que después fueron discípulos de Jesús, pero previamente eran discípulos de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, nos comienza relatando quién era Jesús. Dice que era el Verbo en el principio y que por él y en él fueron creadas todas las cosas. Pero después vemos cómo desde Jerusalén los fariseos mandan a preguntarle a Juan el Bautista que si él era ese que estaban esperando, si él era el Cristo, si él era el que debía venir. Juan, cuando los ve venir a Jesús, le dice a los discípulos que estaban con él, le dice: ese que ustedes ven ahí, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después los discípulos lo dejan a Juan, lo siguen a Jesús, y cuando Jesús se da cuenta que lo vienen siguiendo, se da vuelta y les pregunta: ¿qué buscan? Y esta pregunta confrontó a los discípulos y le contestaron: Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo: vengan y vean. Qué interesante la pregunta de Jesús, porque Jesús se transforma en una pregunta antes que en una respuesta. Deja que los discípulos sean la respuesta a la pregunta de él. Y es interesante porque esto es lo que debemos hacer hoy cada uno de nosotros. Nosotros debemos ser la respuesta a las preguntas de Jesús. El mundo necesita encontrar a Dios. El mundo necesita encontrar a Jesús. Jesús le pregunta al mundo: ¿qué buscan? Porque cualquier circunstancia, dice la Biblia en Romanos también, que la creación aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea que Jesús es la pregunta al mundo: ¿qué buscan? Y nosotros somos la respuesta hacia lo que el mundo está esperando. Llevarle a Jesús. Jesús es esperanza, Jesús es paz, Jesús es luz, Jesús es el pastor, Jesús es la provisión en todas las áreas. Por eso te animo a que cambies la fórmula. Que en vez de ir a Jesús siendo Él una respuesta a tu necesidad, vos y yo seamos la respuesta a la pregunta de Jesús. Que Dios te bendiga.